Buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides otro domingo más a ver, dilo tú, mamá. De charlas y a lo loco, un podcast creado por ella. Un podcast, un Un podcast. De charlas y a lo loco. Un podcast en el que hablamos de todo sin filtro. Bueno, tengo que decir que I'm so sorry porque literalmente hace un montonazo que no subo episodio, pero chica, es que este diciembre ha sido y está siendo muy intenso, para bien, ojo, no me quejo, porque he estado trabajando mucho, quedando mucho, grabando mucho y estudiando mucho, pero I didn't have the time, the proper time, para ponerme aquí a grabar. Así que volvemos con más fuerza que nunca. ¡Yay! Y bueno, poco se habla de la taza que llevo. Evidentemente no la habéis podido ver porque estaba girada, pero es que es tan cute. O sea, es que es tan cute, 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 cute. Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de que sea Navidad? Un 8. Un 8. Yo la verdad que antes, como el pre-Christmas season, era mejor para mí. Como que ahora estoy tan centrada. Oh, Dios mío, iba a decir focused. ¿Puedo No, parar? ya está, dilo en inglés. Si a ti te sale, pues te sale. Ya está, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! No puedo. No, pero que estaba tan centrada en... O sea, estoy, perdón, tan centrada en trabajar, grabar, editar, montar cosas. Estuve en Madrid, luego estuve aquí, nos fuimos a Londres. En fin, tantas cosas que están pasando. Tuve show de la momia, gala de baile, etc, etc. Que me centré más en Navidad antes de que llegase lo que es pues la Christmas season barra diciembre. Y cuando ya está aquí la verdadera Christmas season, estoy centrada en otras cosas. Porque no paro. Porque en mi trabajo, diciembre es que es un mes, vamos, top, top, top para trabajar, para hacer animaciones. Entonces no paro. Pero tengo ganas. No tengo outfit de Nochebuena. Más o menos creo que sí, pero no estoy yo del todo No estamos muy convencida seguras, ¿no? con el outfit. Y tampoco tengo outfit de Nochevieja, pero bueno, para Nochevieja tengo tiempo, no me voy a rayar. Y luego en Navidad siempre me pongo algo así, tipo suéter, así navideño. E incluso me pongo este, la verdad. Sí, somos un navideño, la verdad. Bueno, Gordi, Bueno, ¿qué tal bien. estás? Bien, bien. Y con poca conciencia de Navidad también, pero bueno. Pero bien, ¿no? Sí. Contenta de estar en el Vamos, muy contenta. podcast. Yo siempre encantada de que me traigas tú aquí de invitada especial de Mami Chula. Que por cierto me he dado cuenta de que el Santa Claus No se ve bien, no se animalito. ve. Bueno, y me pongo más para acá, Aquí sí, mira. que estoy súper emocionada de por fin grabar y tener tiempo relativamente, porque hoy tampoco tengo mucho tiempo, pero de tener tiempo para sentarme, hablar. Y traemos hoy un tema que lleva rumiándome en la cabeza mucho tiempo y es, ¿ser adulta es difícil o no? Lo sabremos en breve. ¿Por qué traigo este tema? Pues porque ya no solo con cosas que me está contando mi madre, que le han pasado en su vida personal, económica, con amigas, etc, etc, ya no solo por eso, porque yo veo que mis amigas, más que en mí, ya empiezan a hacer como cosas muy de adulta y que a lo mejor el cambio y la transición de adolescente a joven adulta pues le está costando más. O ya no solo eso, sino, por ejemplo, Candela, con el tema de arreglar la visa para casarse con su prometido que es extranjero y demás, son cosas burocráticas que pues antes ni te planteabas de lejos, ¿no? Y Claro. es como, tío, parece que no, o para mucha gente parece que no, pero la transición esa de ser adolescente a joven adulta es muy heavy y luego la transición de ser joven adulta a ya, se podría decir adulta del todo, ¿no? Adulta tardía. Adulta tardía, por así decirlo, también es complicada porque es como cuanto más crece, menos tregua te da la gente, siento yo. Que, por ejemplo, con 24 años, si estás cambiando de trabajo mucho, pues es genial porque eres joven. Pero ya cuando tienes 30 es como hay que ver, no te has sentado en la vida. Exactamente. Son como muchas cosas que nadie te explica, que se dan por hecho, pero que en esta vida no hay que dar nada por hecho y muchísimo menos pues las etapas que vivimos, ¿no? Y los cambios que conlleva pasar de una etapa a otra, etc, etc. Y yo lo estoy viendo sobre todo en mis amigas porque a mí me tocó pasar esas fases un poco antes. Por ejemplo, en temas burocráticos, yo siempre diré y siempre recordaré la etapa de Los Ángeles. Lo siento, pero I'm so Claro. proud of that. Es que un cambio muy fuerte para ti y para los Exactamente. demás.
Exactamente. Entonces, yo la etapa de tener que buscarme la vida en cuanto a visa, en cuanto a cosas médicas yo sola, en ir al banco, el sacarme una tarjeta yo sola, poner lavadoras, cocinar, tener que hacer un planning de qué cosa voy a gastar en tal, de cuándo tengo que pagar el móvil, en fin, todas esas cosas las pasé ya allí porque, jolín, pues moví toda mi vida durante 2 años y encima a la otra punta del mundo, con otro idioma y con otra forma de ver la vida y el trabajo y todo totalmente distinta. Claro. Entonces yo el tema de burocracia y de pues independencia económica, todo eso ya lo he vivido. Pero ahora lo veo en mis amigas y es el trabajar, la rutina, los horarios, el aguantar tonterías de tu jefe o de tus compañeros, cosas que antes aguantabas en colegio y es como, En el instituto y cosas así, pues más de adolescente, más de claro, niño. y luego también a la par veo muchas similitudes porque, por ejemplo, con el tema de aguantar tonterías, una se cree, perdón, una se cree que la cosa cambia cuando eres mayor porque se supone que tienes que ser más madura y que el tema de bullying y acoso, y ya no solo tan hardcore, sino peleillas y grupos de Sí, amigos y tal, rencillilla o... eso, no sé, no, y los grupos de amigos, lo que sea, no pasan en el trabajo, pero luego crece y tú dices, jolín, es que esa misma dinámica de instituto, tipo de las populares, de los nerds, de los que van más a su bola, etc., etc., sigue estando e incluso se intensifica. Y es como, tío, o sea, a la par que veo muchas diferencias en cuanto a eres adolescente, joven adulta, adulta o lo que o sea. lo que sea, o un Pokémon, Un Pokémon. también veo muchas similitudes, pues eso, en que se siga viendo grupos sociales, en que sigue costando hacer amigos y de hecho cuesta más. Sí. Pero bueno, yo, y vamos ya de lleno, tengo una pregunta para ti, porque en este episodio va a hablar más mi madre, porque ha vivido más años que yo, evidentemente, y tiene muchas cosas que contar. Mi primera pregunta es, ¿ser joven adulta es difícil? Sí, ser joven adulta es difícil, pero es cierto que a lo mejor ahora lo es más que antes. O sea, tú cuando eras joven adulta, por Dios, joven adulta, Bueno, mi vamos a madre decir ahora es joven joven. tardía, vale. O sea, tú Soy sigues siendo adulta joven, tardía, Cari. soy adulta tardía. Según la OMS, yo soy adulta de secundaria, así. Pero vamos, no vamos a Vale. entrar en Sí, etiquetas, pongamos que yo estoy en primaria y tú estás en el instituto barra bachillerato, ¿no? por Por ejemplo, para ejemplo. entendernos. Vale, entonces tú dices que en tu época el ser joven adulta como lo soy yo ahora era más fácil que Ujú. ahora, a día de hoy. Sí, sí. Sí, porque verás, como todo cambia, a nivel social todo estaba muy estereotipado. Es decir, el instituto, la universidad, si no quería la universidad, pues FP o un trabajo, y todo iba así como muy sucedido en el tiempo. Pero ahora no, porque ahora la gente tiene unas facilidades, entre comillas, y unas inquietudes Que que la antes gente no. de mi época no tenía. Como que sale de los esquemas, no más. Efectivamente, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad había a lo mejor algunas compañeras que iban al instituto, o sea, iban al instituto no, porque ya estaban en la universidad, perdón, que hacían lo que era el Erasmus, que ahora lo conoce todo el mundo, Y pero todo el mundo lo hace. y todo el mundo lo hace, pero cuando en mi época no, lo hacían algunas personas que podían porque el Erasmus prácticamente era entero pagado, no era una parte subvencionada y otra Ah, parte que tenía que pagar el alumno. ahora te lo paga todo prácticamente. Efectivamente, entonces iba mucha gente a hacer Erasmus, pero con esas consecuencias, ¿no? Que tenían que pagarlo o que trabajaban para poder pagarse eso. Entonces, pues el hecho de irse fuera a estudiar o el hecho de estar fuera haciendo un año de la carrera y cosas así, Sí. eso ahora está muy interiorizado, Como que es lo normal, que es lo incluso. normativo, exacto, pero en mi época no. Entonces eso hacía mucho de que todo fuera muy normalizado. Y el colegio, instituto, universidad, trabajo, familia, hijos, todo así como Te muy, mueres y ya muy está, ¿no? exacto. Sí, entonces, claro, lo que siempre pasa, cuando te sales del molde y quieres romper con los esquemas, cuesta porque al principio eres pues el único o eres un poco outcast, ¿no? Como que lo hace un grupito y ya está. Así. Entiendo lo que tú quieres decir, pero ¿sabes qué pasa? Que como yo estoy dentro de esa burbuja, para mí tampoco lo veo como, jolín, es complicado porque es que ahora todo el mundo tiene demasiadas cosas diferentes a las que aspirar y demás. Es como que yo estoy dentro de eso, entonces tampoco lo veo tan, uff, qué duro es, ¿sabes? Es como que para mí es mi norma, o sea, en mi día a día el hecho de que haya 20.000 personas con 20.000 vocaciones distintas, 20.000 formas de ver la vida distintas, Así es. y encima en mi burbujita también es más así. Pero ahora, a raíz de tú decidir eso, me acabo de acordar de una conversación que tuve de camino a mi ensayo con Lorena. Lorena, si estás viendo esto, hola. Lorena es mi compañera de teatro. Y estábamos hablando, una cosa lleva a la otra,
y empezamos a hablar de que... Y me encanta que tú seas de una generación mucho más antigua que la mía, porque se nota ese cambio, y es el siguiente. Nosotros estábamos hablando de que ahora las nuevas generaciones, la generación alfa creo que se llama, están otra vez volviendo a muchos valores conservadores. Tipo las niñas, pues hay muchas niñas que me salen en TikTok que no quieren trabajar, que lo que quieren es buscar un tío que las mantenga. Ya no solo tan deep, sino que hay muchas niñas que ahora pues su prioridad sí que es ser mamá, y hubo una generación que para nada era eso lo que querían hacer. Todo lo contrario. Exactamente, como que se están cogiendo otra vez valores más, no más antiguos, porque pues... Más tradicionales. Exactamente. Quizás. Sí, tradicional es la palabra, porque no es ni más peor ni más mejor. Ni más mejor. Hablando mal y pronto. No, es que es diferente, es más tradicional, más conservador también, sí. Entonces estábamos hablando de eso y yo le dije que, por ejemplo, mi generación Z, porque Lorena es millennial, mi generación es como que la que ha roto con muchos esquemas, con muchas, pues eso, ha explotado bastantes burbujas, Sí. de decir, por aquí sí que no paso, es como una generación revolucionaria, Sí. de decir, con toda la información que tenemos, todas las redes sociales que tenemos, vamos a hacer un cambio. Que me hace mucha gracia, y en la temporada pasada lo decía, me hace mucha gracia cuando lo dicen que somos la generación de cristal. Y es que no somos la generación de cristal, es que no entendemos la vida, o por lo menos la gente a la que yo sigo, admiro, y como yo veo la vida en mis amistades, pues pensamos de este modo, y es que no entendemos la vida como un sufrimiento. Es decir, yo, si me pagas de 9 a 5, no me voy a quedar hasta las 6, porque bueno, es una hora más. Y eso no es que yo sea más débil, o que no quiera trabajar, o que sea más vaga. Es que yo trabajo en función a lo que me pagues y en función a mi tiempo, porque mi tiempo no vale menos que el de mi jefe o el de mi trabajo. Es que eso es lo que ocurre. Y ya no solo eso, sino yo no soy menos, y yo siempre lo digo, por no querer ser madre, o yo no me tengo que sentir realizada cuando soy madre, y si no soy madre, es que siento un vacío increíble. Efectivamente. O si estoy soltera y vivo sola, no soy menos que alguien que tenga pareja. Es como muchas cosas que hemos ido rompiendo, y que lo que decía Lorena, que tiene toda la razón del mundo, es que va por generaciones, como que se saltan 2 décadas, ¿sabes? Los boomers pues tenían un tipo de pensamiento, luego la siguiente generación rompió con esos esquemas, luego la siguiente volvió un poco atrás en el tiempo, pero no tan radical, luego la siguiente volvió con más fuerza, y ahora estamos otra vez volviendo un poco atrás en el tiempo. Es como que siempre pasa de generación en generación. ¿Por qué? Porque siempre hay una generación que se tiene que comer el cambio masivo, siempre la siguiente vive ¿cómo se dice?, el progreso de ese cambio masivo, y la siguiente está tan harta de ese cambio que dice... Todo lo contrario. Exactamente. Y siempre va a ir pasando, porque son generaciones y el ser humano funciona así. Claro. Pero hasta que yo no hablé con Lorena, no caí en eso. Y digo, tía, es que es verdad. Claro, de hecho, la gente de mi edad, nosotros a nivel social, a nivel político, a nivel económico, estábamos en una burbuja. Me refiero a burbuja no porque fuéramos intocables, sino por burbuja, digamos, de edad, ¿no? Que todo era mucho más fácil que las generaciones anteriores, porque habían vivido unas transiciones políticas y una serie de movimientos en el propio país que eran muy fuertes y que habían dado un vuelco total a toda la historia, incluso de España. Entonces, por ejemplo, en vuestra generación, en el caso concreto de 2001, pues habéis vivido una serie de movimientos y una serie de transiciones muy heavy que otra gente más joven o que una gente un poquito más mayor que vosotros no ha pasado por ahí. Entonces eso hace también mucho en la vida de la gente y en la forma en la que la gente tenga sus ideas y su manera de vivir. Respecto a lo que tú comentabas con tu compañera Lorena, qué es lo que se romantiza y qué es lo que no se romantiza de las generaciones, de un tipo de madurez o de otro. En ese caso, por ejemplo, en mi generación, lo que se llevaba mucho de romantizar es que a una determinada edad tú ya tenías que tener todo tu trabajo estable, estar en una empresa fiable, llevar muchísimos años ya trabajado en esa empresa, incluso tener un cargo, tener una familia, una casa propia. Entonces hay muchos que es verdad que hemos roto por necesidad o porque hemos querido con esos vínculos. Y eso, por ejemplo, en tu generación no ocurre. Lo de la romantización del estatus, porque no es necesario llegar a una cierta edad y tener un estatus económico o social. ¿Qué es lo deseable en lo normativo? Sí, pero ¿que tiene por qué llegar a esa persona a eso? No. Yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque yo sí que veo en mi entorno y en mis carnes que tanto si es en mi gremio artístico como en cualquier otro, sí que seguimos anhelando y ansiando muchas veces, porque es una ansiedad imperiosa en muchos casos y en muchas ocasiones, el tener, no que formalizar una familia, pero sí que tener
tener que estabilizar tu vida. Yo no creo que tampoco seamos una generación que es que ha roto con todo lo establecido, con todos los estereotipos y que no quiera estar tranquila y ascender en un cargo. Yo creo que sí lo queremos hacer, pero de otra manera. También pienso que ahora hay muchas más oportunidades en cuanto a cosas laborales que se pueden hacer. Es decir, profesiones que antes no se planteaban o que se planteaban pero estaban peor vistas. Como que ahora sí queremos seguir ascendiendo, por lo menos yo lo que veo, ¿no? Y lo que vivo en mis propias carnes, sí queremos seguir ascendiendo, pero ya no necesariamente en lo que es, por ejemplo, una empresa. Yo antes era, yo qué sé, administrativo y ahora quiero ser CEO. Habrá gente que esa sea su aspiración, pero yo no lo llevo a eso, yo lo extrapolo más allá y pienso que lo que sí hacemos, por ejemplo, es no querer trabajar para nadie, cansarnos de tener que trabajar para alguien y que preferimos ser autónomos, independientes. Hay mucha más gente que se dedica pues, a las redes sociales, que tiene comercios online. Es decir, que es una nueva forma de reinventarse, pero no por ello eso implica que no sigamos queriendo pues nuestras cosas normativas de toda la vida. Entonces yo ahí discrepo, porque vuelvo y repito, sí que es verdad que tenemos otra mentalidad y no todo el mundo, ¿no? Pero otras formas de hacer dinero, por ejemplo, otras formas de relacionarnos, otras formas de ver la vida en pareja, etc, etc. Pero no dejamos de querer en el fondo esa estabilidad, ese progreso, ese más y esa ambición. Sí que es verdad que tenemos muchas más herramientas y ya no solo tenemos muchas más herramientas, sino que las usamos de forma diferente. Y vuelvo y repito, la tecnología ha hecho mucho porque hay mucha gente que se puede dedicar a ser autónoma y a usar las redes sociales para un negocio o para hacer clases online o para trabajar como profesora online o para hacer clases de pilates a través de YouTube o si tienen la oportunidad de despegar en las redes sociales, pues trabajar de las redes sociales, que eso es un 1%, pero que incluso si trabajas en una empresa, antes no se contemplaba el cargo de tú eres la de la social management, social media No, que va, management, eso no existía. y ahora sí. Entonces hay otras formas de poder ser más ambiciosa y de aspirar en la vida, pero yo no creo que ya no se tenga en mente esa forma de vida tradicional, porque yo en mi entorno tengo mucha gente que sigue teniendo eso en mente, solo que de Sí, otra forma. pero claro, no me refiero a que no queráis estabilidad, sino sí queréis esa estabilidad, pero que la manera de conseguirla es menos tradicional que en otras generaciones. Eso sí. Exacto, ahí sí. Porque, por ejemplo, otro de los rasgos que os caracteriza, que a los demás, a los más mayores, no nos caracteriza, es que vosotros, por ejemplo, cuando entráis en una empresa, esa fidelidad supuesta a la empresa con la que estáis, no la tenéis, porque como tú bien has dicho antes, lo más valioso de una persona es el tiempo, para todo, para el trabajo, Y para el las dinero. redes sociales, para la sociabilidad, todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona de tu edad entra en una empresa, pero esa empresa no es lo suficientemente respetuosa con la idea y con los convencimientos de la persona trabajadora, pues tú dices, bueno, vamos a ver, de todas maneras, yo no tengo, sí tengo un contrato formal con esa empresa, pero esa ideología y esa manera de tener la empresa, las ideas establecidas no van conmigo. Entonces, en un momento en el que yo, por ejemplo, consiga otra cosa o me busco otra cosa, yo me voy. Exactamente. Sí, es que hay que ser, yo siempre lo digo, hay que ser fiel, leal. Vamos, hay que ser fiel y leal a uno mismo y ya todo lo demás vendrá. Vuelvo y repito, hay gente que por situaciones de precariedad o porque tiene que sobrevivir literalmente, tiene que aguantar tonterías de tontos, porque eso es así. Efectivamente. Pero es verdad, y estoy de acuerdo contigo en que yo lo veo en mis carnes y en mis amigas que decimos, tío, es que yo voy a hacer el doble cuando no está pagado, que yo voy a hacer no sé cuánto cuando tengo que estar, que no lo hago, que no lo hago. Y no es que seamos vagos, es que yo pienso que generaciones anteriores han tenido que tragar, y que gracias a Dios y bueno, y a las redes sociales y a que estamos evolucionando, porque de eso se trata ir de generación en generación, de Evolucionar, evolucionar, no de efectivamente. ir para atrás, aunque a veces pase, porque es ley de vida, ya que podemos tenernos, o sea, ya que podemos tener la capacidad de plantearnos cosas como yo estoy bien conmigo mismo, ¿qué es lo que pasa por mi cabeza? Ya que estamos en ese punto, porque ha habido otras generaciones como mi abuela, que en la guerra civil no te ibas a poner a pensar en yo cómo me siento, tengo apego ansioso o no tengo apego ansioso, porque realmente no es lo que imperaba, no era la necesidad. No, Ya que hemos pasado por eso, ahora podemos prestarle más atención a nuestras emociones, podemos decir, tío, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Que yo voy a aguantar esto?
pues no lo aguanto, porque a lo mejor si yo viviese en otra circunstancia, yo no me planteo es que esto es una situación precaria, es que es denunciable, yo me callo y acato porque es la norma y porque es lo que tengo que hacer. Claro. Y de hecho, a día de hoy, vuelvo y repito, hay gente que se tiene que callar, pero tal y como tú bien has dicho, es verdad que en cuanto haya otra oportunidad, o bueno, no en cuanto haya, porque las oportunidades se buscan, Exacto. pero que en cuanto yo busque una oportunidad y me cojan de esa oportunidad laboral, en este caso, yo me voy a ir, porque ahora se está viendo más claro que tú eres un número y que si tú te pones mal o te despiden, tú no te preocupes que la empresa te va a reemplazar. Entonces, si tú no tienes ningún amor o ninguna fidelidad, yo creo que te voy a tener fidelidad a ti. Business is business, tanto para el empresario como para el empleado. Es decir, si yo encuentro una oferta laboral en la que me pagan el doble y trabajo lo mismo, yo me voy a esa empresa. Si estoy bien, si el ambiente es guay y tal, porque hay veces que prefiero ganar menos y estar mejor mentalmente y todo, ok. Pero si me tratan mal y gano poco, yo, ¿por qué le voy a tener que tener fidelidad a esa empresa simplemente por hacer años, no? Y otra cosa que me hace gracia, porque ya estamos hablando de las diferencias entre una generación y otra. Sí. Esa sería una diferencia. Y otra que va muy ligada a la diferencia de no voy a serle fiel a algo que no es fiel a mí, porque hay que serle fiel y auténtico a uno mismo, siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan. Yo siento que mi generación es mucho más propensa a estar de acuerdo, a gusto con un cambio, y evidentemente cada persona es un mundo y cada persona pues distinta, y a mí me pueden encantar los cambios que a ti te puede suponer un mundo. Eso es, Efectivamente. Sí. Estoy hablando generacionalmente hablando, siento que mi generación es más pro cambio, es decir, hay que cambiar las cosas, ya está bien, llevamos mucho tiempo haciéndolo así, vamos a cambiarlo, no todo el mundo, Pero la inmensa mayoría sí. No, pero bueno, por ejemplo, yo lo que veo desde fuera es, en la mía somos todos muy estables. Muy estables, con algunos connativos de que no hemos desviado de la norma, pero después nos hemos vuelto otra vez a normalizar, pero nos seguimos desviando y así. Y en cambio, en los tuyos es eso, unos que sois más transgresores y que estáis pro cambio, sois más activos, más proactivos, queréis cambiar algunas cosas a nivel social, a nivel político, a nivel de todo, y otros que están muy tradicionalizados, muy normativos. Sí. Hay esos dos tipos. Total. Y ya después, los de la generación después que tú, yo veo que están volviendo a unos valores muy tradicionales y en algunos casos como en el extremo. Y ya cuando lleguemos a la generación de los niños que ahora son pequeños, esos sí que van a ser otra vez los que tengan mucho cambio. ¿Por qué? Porque se han criado con dos mamis en vez de un papi y una mami. Dos papis. Sin papis, o que en el colegio ya hay niños con 10 años que saben que son gays, en fin, se han criado con un móvil. Y es verdad que el hecho de que se críen con la tecnología y que vivan muy en ellas también va a hacer que sean adultos más rápido, porque es que la infancia se está perdiendo cada vez más, sí. Y en parte es por las redes sociales. Entonces, sí, la generación que venga ahora con más fuerza sí que va otra vez a tener mucho cambio. No sé si para mejor o para peor, pero ellos viven en una realidad que ni yo con 24 ni mi primo con 18 hemos vivido. Y mira que solo hay 6 años de diferencia, pero aún así es grande, sí, el cambio. Grande. Y otra diferencia que veo también mucho es no callarnos. Que la cultura de la cancelación es muy grande, pero como tú bien dices, hay mucha gente que es radical, pero es que en algunos temas todavía se tiene que ser radical. Porque es que son cosas muy fuertes las que están ocurriendo a nivel mundial y la gente, por ejemplo, de mi edad, o no se implica porque es que pasa del tema, no quiere saber nada de eso, está contento con su vida, con su día a día y con el estar en su burbujita y no salir de ahí. Porque no te afecta el cambio. Porque no te afecta el cambio, pero hay otros pues que sí que somos más transgresores, pero tampoco tenemos ese arrojo del todo para decir, bueno, ya está. A lo mejor nos juntamos 4 o 5 de mi misma generación. Y ya está, ya. Sí. Y que quieras que no, con 4 personas no se puede hacer un cambio masivo. No se puede hacer nada. Y generacionalmente yo estoy muy contenta con mi generación porque hay cosas que no toleramos, tipo una agresión transfoba o una agresión racista, ya la nombramos, ya decimos, oye, esto es lo que es, no digas que es que no eres racista porque X. Evidentemente tiene que haber muchísimo más cambios y evidentemente soy consciente de lo que va a costar ese cambio, porque ni siquiera sé si yo voy a vivir el hecho de que no haya racismo. Yo creo que no. Entonces son cosas que, bueno, yo siento que en esta generación sí que se posiciona y que vivir en un mundo y pensar que el mundo no es político y que la vida no es política es
Me parece absurdo, Por porque hay que supuesto. votar, hay que posicionarse, hay que decir que esto no está bien, que esto está bien, que tal. Si tiene un jefe que es un hijo de P, hay que decirlo y hay que denunciarlo. En fin, es una generación que dice, tío, es que por aquí no, prefiero ser cancelada, o sea, perdón, prefiero ser la que cancele a mucha gente y que no pase ni una, a seguir pasando, porque vivimos demasiadas cosas heavy en el mundo como para estar dejando pasar cosas que realmente sí podemos cambiar en nuestro día a día. Y by that I mean microagresiones, microracismo, cosas y formas de ver la vida y pensamientos de nuestra familia, de nosotros mismos incluso. Es decir, somos una generación que es muy pro... Muy proactiva. No, no iba a decir eso. Muy pro analizarse y muy pro vamos a ver lo que está pasando por mi cuerpo y autoconocerse. No todo el mundo, pero yo hablo de mi generación, ojo, yo de la gente que tiene ahora 18 no hablo, porque hay cada prenda y Sí, cada hay cada perlita. prenda, incluso con 20. ¿Eh? De la generación mía a la tuya, porque como tú me has dicho, vosotros tenéis tiempo para interiorizarlo y eso lo que me hace es enlazarlo con la madurez emocional, porque una cosa es que tú seas maduro a nivel de que tengas todas tus ideas más o menos claras y que seas una persona que responda ante ciertos estímulos y ciertas circunstancias de una manera adulta y con una sabiduría, y otra cosa es que tú esa sabiduría la sepas aplicar a ti y a tus emociones. Que no, porque es que no se habla, en tu generación no Y se no habla de se las habla, emociones. porque tú podías estar muy mal y tú no sabías primero por qué estabas mal. La gente que estaba deprimida o que tenía algún tipo de problema psicológico no sabía qué era lo que le estaba pasando, tampoco no se hablaba abiertamente de la salud mental, no se hablaba de ningún tipo de salud, ni salud sexual, ni salud mental, nada, y algunas cosas estaba hasta mal visto hablar de ellas. La sexualidad, me imagino. Bueno, incluso la regla, o sea, cosas como sangrar por el chichi, está mal visto hablarlo. Cuando, bueno, yo seguramente tú lo habrás vivido, pero yo lo he vivido en mis carnes, el tenerme que esconder la compresa, porque es que incluso la profesora me veía con la compresa, era como, tápatela, no sé qué, y es como, no, como si la quiero llevar aquí. Es una compresa y es normal. Y todo lo que estamos aquí precisamente porque un día la mujer que te tuvo dejó de tener lo que hace que le chorree sangre por el pussy para tú estar aquí. Entonces, let's be honest. Claro, vamos a hablar claramente de las cosas, como son, a ponerle nombre al niño. Exactamente, y me hace gracia que tú digas, es que muchas veces en mi generación la gente no sabía lo que nos pasaba. Yo creo que siempre lo habéis sabido, pero no estaba bien visto el hablarlo. Y era de Hablarlo, débil sí. hablarlo, porque por eso se nos dice a nosotros que somos la generación de cristal, porque si estamos mal decimos, es que tengo ansiedad, es que me encuentro mal, no es que no sé qué, y está mal visto porque es como, hay que endeble o que débil, o si tú supieras, como que en tu generación se ve mucho que tiene incluso similitud con la mía, por lo que voy a decir ahora. En tu generación se ve mucho que cuanto más aguantes, mejor eres. Porque hay que ver, tú tienes ansiedad, pues imagínate si hubiese tenido que hacer tal y tal y tal y tal y tal y Sí. tal y tal. Y ahora no. Pero a la vez es muy parecido a lo que le pasa a mi generación, pero con otra cosa, y es la productividad. Sí, sí, sí. Es decir, a vosotros pasa con las emociones, nosotros con la productividad, de decir, cuanto más cosas hagamos y cuanto más mayor número de cosas en la lista digamos a las personas de cara a la validación externa que hacemos, mejores personas somos porque más productivas somos. Y a vosotros pasa con las emociones. Cuanto menos emociones digáis que tenéis y cuanto menos problemas digáis que tenéis, mejores sois porque más Claro. fuertes sois. Sí, porque de hecho tú dices, ay, no me digas, y tú has estado viniendo a trabajar y con lo que te ha pasado y con lo que me estás contando, ay, digo, pues no veas, qué aguante tiene, de verdad, eres admirable. Y eso, claro, para nosotros es, oh, es que yo soy maravillosa, no sé qué, y no eres maravillosa ni mejor que otra persona, estás contando que has ido a trabajar y te ha pasado porque se te ha muerto tu padre, que estás mal, que tu hijo está enfermo, que estás pasando una racha económica mala, Total. lo que sea, que son cosas que a todo el mundo le puede pasar. Pero nosotros es ahí y tragar y tragar. Estamos normalizando precariedad porque mira, te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Yo, por ejemplo, cuando tú eras pequeña, yo me iba a montar en el autobús tan simple como eso. Y yo no podía montarte porque eran de los autobuses antiguos que eran con escalones. No había nada de adaptación minusválidos ni nada de eso. ¿Vale? Ya para empezar, mal. Entonces yo iba con el cochecito, yo no me pude subir al autobús contigo porque no había podido plegar el cochecito. Eso siempre lo dices tú y ahora que tienes que meter los carriles y Claro, todo. y entonces yo una vez me escuché a mí misma diciéndome, hay que ver, porque yo cuando tenía yo que llevar a mi hija en el autobús no podía, porque no podía plegar el cochecito. Y ahora, mírala, ella entrando tan fácilmente. Y pensé para mí, no digas eso, alégrate porque esa mujer ha podido hacer lo que tú no pudiste hacer en su día. Ya. Yo tengo un poco de resquemor con eso porque digo,
jolín, hay tantas cosas que envidio de las personas que sí que las tienen ahora y que yo no las tuve, pero tanto, en plan, es envidia, porque digo, tío, yo porque tuve que pasar por no tener representación. O sea, a día de hoy lo entiendo, si yo tuviese esa representación no tengo nada por lo que luchar y no tengo nada por lo que abogar, pero es como, pero yo porque tengo que ser la generación que luche. ¿Sabes? Como todas las generaciones tienen sus luchas, sus causas, sus problemas, sus beneficios, sus consecuencias, de las cuales ahora quiero hablar. Pero, por ejemplo, el tema de, tío, yo a mí me hubiese gustado que en mi casa se me hablase de la sexualidad abiertamente y a mí no se me habló, que no es recriminarte, pero es como, jolín, qué envidia a los niños que ahora los padres con 12 años los sientan y les dicen, oye, mira, lo que te ha pasado se llama menstruación, tal, 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 tienes tal, ten cuidadito ahora porque si tienes relaciones sexuales, pues que son cosas obvias, pero que yo porque tengo que darlas por hecho, pues no, pues ahora me gusta que los niños no den por hecho esas cosas y que no todos los padres, porque sigue habiendo mucho que hacer, Sí. pero que ahora sí que haya padres que digan, pues mira, voy a explicarle a mi hija lo que es la menstruación, que aunque mi hija sepa por las redes sociales que es quedarse embarazada, yo le explico cómo realmente es. A mí me hubiese gustado No, tenerlo. incluso mejor que no explicarle tú a tu hijo las cosas. A mí tampoco. Hay muchas Exactamente. cosas que a mí no me explicaron y que yo de hecho no he hablado. Creo que una vez hablé del tema sexual abiertamente con mi madre, que en paz descanse, y yo ya era adulta. Adulta ya, sí Yo es que ya era eso pasa. adulta. Eso pasa muchísimo y da pena. Ahora bien, lo bueno es que la gente de mi generación, que ahora sí que empezamos a tener niños y demás, yo no, pero me refiero, estamos entrando en edades que ya pues es más normal, Sí, 28 hombre. años, 25, 26. No, no es más normal, es normativo. Pues espero que, por ejemplo, ya me jodería que una persona que de mi edad, ahora si su hijo le dice que es trans, lo trate mal, porque es como, amor, we've Pero been through no this, debe de like, we've been extrañarte. through this. No debe de Pues extrañarte. a mí sí, porque, por ejemplo, o que me diga mi hija, soy lesbiana, a mí no me puede extrañar porque yo no me he criado con eso, pero he crecido con eso. Entonces, como Cari, se supone que eso ya tendría que estar avanzado y es lo que, No, y yo es lo que aparte, espero. que verás que en ese sentido, y particularmente ahora mismo, en ese aspecto de tu vida, tú no has tenido problema de adaptación, entre comillas, me refiero. No te estoy entendiendo. Sí, que por ejemplo, a la hora de decir tú no has tenido que decir abiertamente yo soy bisexual. No, pero es verdad que en nuestro caso particular es porque es una single mom, que tú ya de por sí estabas rompiendo los moldes al tener una pareja negra, en fin, eso es un caso particular, pero yo me refiero que como generación, cosas que a lo mejor a ti, por tu edad, o a tu madre contigo, te chocaban, yo no veo que choquen a la generación de mi edad. Es decir, si yo soy madre y mi hija me dice, oh, pues creo que soy trans, o no me siento a gusto en el cuerpo en el que estoy, o me gustan las chicas, los chicos, o me considero que no soy ni chica, pero tampoco me siento socialmente como lo que se entiende como chico, entonces, a mí, a mi cabeza, no le debería de explotar como tal, como concepto, porque yo sé lo que es. Yo he visto a cantantes que son así, actores que son así, influencers, amigos de mi entorno, mi gremio, son cosas que a lo mejor si yo voy a ti y te digo, mamá, creo que soy gender fluid, tú me digas gender qué. Es normal. Pero si a mí alguien me lo dice, pues no me pilla tan a nueva. Y es que aunque me pillase a nueva, yo tengo unos medios informáticos que tú no tenías. Entonces, si mi hijo me dice que es gender fluid, yo me busco en el chat GPT que es gender fluid y lo ayudo a navegar eso. Entonces, hay cosas que yo como generación espero que no sigamos cometiendo esos errores. Porque vuelvo y repito, tu madre, cuando te tuvo, si tú le dices, mamá, soy lesbiana, pues no es lo mismo porque tu madre nació en el 1939 que si me lo dicen a mí, que yo nací en el 2001. ¿Sabes lo que te digo? Son cosas que generacionalmente yo no entiendo tanto que siguiesen pasando, pero como esto es futuro, pues ya Dios dirá y ya la generación dirá. Ahora bien, tú, ¿qué consejo, volviendo a lo de ser adulta es difícil o no? ¿Tú qué consejo le darías a la Isa que está empezando a vivir? Por ejemplo, la Isa que tiene 24 años. Pues verás, yo le diría principalmente que sea más activa ¿En qué sentido? en el sentido de moverse, de buscar cosas, de no quedarse sentada. Bueno, yo tampoco me quedo sentada esperando a que me vengan las oportunidades, pero de ser un poquito más proactiva y de ir a buscarlas. Ok, Oportunidades a nivel de todo, ¿vale? Emocionales, etcétera, y laborales. Pero sobre todo, que sea más abierta, que pueda abrirse más y dar más a conocer sus emociones y confiar más en la gente de su alrededor. eso es muy importante. Y bueno, también hemos hablado de las cosas
malas que tiene el ser adulto y tú has dicho que sí, que era difícil, pero imagino que también tiene cosas muy buenas. No solo va a ser lo malo o no nos vamos a quedar anclados en la nostalgia de que, ay, cuando era pequeño no tenía preocupaciones. Porque yo, por ejemplo, a mí no me gustaría volver a ser pequeña. Mi amiga Candela siempre dice, ay, la época del instituto, ay, ¿quién pudiera volver? Y digo, yo no volvería. Es un estrés increíble no saber qué vas a hacer con tu vida. Y si ya de por sí con 24 años no sabes lo que vas a hacer, imagínate con 17 que no te quieres plantear nada, pero a la vez la vida te obliga a planteártelo todo y hacerlo todo así, en un año. Sí, Sobre todo porque tienes que decidir lo que quieres hacer con tu vida en 2 meses que tienes para hacer la selectividad o no. así es. Entonces, vamos a decir, cosas buenas que tenga el ser adulta. Por ejemplo, tú di todo lo bueno que tú le veas al ser adulta tardía. Que sabes muy bien, porque has vivido muchas cosas malas y has vivido muchas cosas buenas. Entonces, sabes muy bien distinguir qué es lo que quieres en tu vida y lo que no, ya sea de trabajo, de amistades, de cosas que te gusten o de ropa o de... No tiene por qué ser cosas muy profundas, pero sabes muy bien lo que quieres en tu vida y lo que no. Si te conoces más, ¿no? Te conoces mucho más. Y después, el estatus desde el que partes tú con una cierta edad te permite una serie de privilegios que con 17, 18 o 20 años No no. tiene exactamente. Sobre todo económico muchas veces. Económico, pero también sociales. ¿En qué sentido? Elabora tu respuesta. Pues en el sentido de que a lo mejor tú entras en algún sitio, en Hacienda o entras en un organismo público y tú con tus 40 y pico años o con tus 30 y pico años, a ti la persona que está al otro lado del mostrador no te va a tratar con la misma, Si fuese tonto. sí, como si fueras tontito, de ay, que muy jovencillo, ay, no sé qué, ni con el paternalismo absurdo del que muchas veces pecamos las personas más mayores. Sí, de creéis que sois más madura, pero luego yo hablo contigo y tienes una mentalidad de persona de 20 y yo tengo una mentalidad de persona de 40, que yo lo he Efectivamente, vivido en mis carnes con familiares y no familiares. pues igual, lo mismo. Que tú llegas allí y ahora a ti te ven, a mí me ven con mis canas y eso, y a mí nadie se me va a atrever a hablarme a mí con un cierto paternalismo. Y si lo hacen, yo ya tengo esa herramienta para hacerle ver a esa persona, oye, respeto a mi edad y a mis circunstancias. Sí, que ya no es paternalismo, sino condescendencia. Ahí está. Va cambiando conforme vas creciendo. Vale, y yo tengo una pregunta así súper deep para terminar. ¿Ser adulta es lo que te imaginabas cuando tenías mi edad o no? Y si no es como te imaginabas, ¿cómo te pensabas tú que iba a ser? Pues en parte sí es como me lo imaginaba. Sí, Sí, porque aunque es verdad que como rasgos de personalidad yo tengo algunas cosas de más pequeña o de más infantil, un espíritu joven, un ¿no? espíritu joven, Que se suele decir. pues siempre he sido un poco más madura, pero por las circunstancias que a mí me tenían alrededor, ¿no? De mi familia, de mis padres, etcétera. Entonces yo los veía a ellos y veía que la adultez y demás, pues era una cosa mucho más difícil y más seria de lo que yo creía. O sea, tú pensabas que era jauja. Sí, yo pensaba que era una cosa pues como más divertida, qué guay, pues cuando tenga ya los 20 o los 18 voy a Sí, poder el ir a la coche, ¿no? La discoteca. casa. No, porque yo no quería conducir, me daba igual sacarme el Ah, carnet. yo te entiendo porque yo era, bueno, yo te lo decía, cuando tenga 18 voy a tener mi casa, mis niños, mi no sé qué. Claro, yo te lo decía con 10 años, que yo pensaba que con 18 ya tenía la vida resuelta. Claro, yo con 18 años en mi título de bachiller ponía Doña Isabel. Digo, uff, esto suena ya... Como que ya mete miedo, ¿no? Oh, Ya cuando sí, tienes sí, 18 ya empiezas a ver y entender a tus padres un poquitito un más, tú poquitito dices, más. oye, tampoco es tan guay, ¿no? Exacto, no es tan guay. Ya estoy yo aquí, ya estoy. Conforme van pasando 20 años, así, 10 años, dices tú, uff, ¿esto a dónde Sí. vamos a llegar? Pues tú, a mí eso nunca me ha costado el Pues, por entenderlo. ejemplo, algo que sí me da relativamente, no pánico, pero sí me da un poquitito de resquemor es el que vaya pasando los años y no me vaya cumpliendo ciertas metas o objetivos que yo a nivel personal me he puesto. Pero eso no Pero eso significa, no significa... no, que no tiene que ver con la adultez, tiene Exacto, que ver con el socialmente cómo está visto, el conseguir logros, la productividad, el ser eficiente, efectivamente, etc, etc. El efectivamente, sentirte realizada, etc, etc. eso es. Pero si no es como te lo imaginabas, lo que estás viviendo te gusta, evidentemente hay cosas que te gustaría cambiar, pero si tuvieses que hacer como un generalizado toda tu vida de adulta, hasta ahora, tiene más cosas buenas, más cosas malas, una balanza, depende del mood, o sea, Pues bueno, algunas veces depende del mood, pero en rasgos generales yo prefiero mi etapa adulta que mi etapa, por ejemplo, infantil o que mi etapa de adolescencia, la prefiero. Pero, por ejemplo, ahora tengo muchas cosas que antes no. Por ejemplo, pues, algunas amistades duraderas, uh -huh.
más fianza, más alianza con determinadas personas de la familia, una relación muy buena pese a todo, bueno, la diferencia, etcétera, vale, muy bien. Con mi hija, que yo, por ejemplo, con respecto a otras familias que veo, no la tienen, porque a lo mejor no tienen ni contacto. Y que también, a lo mejor en su día te arrepentiste o no de tenerme, no vamos a entrar en ese berenjenal porque no nos da la batería de la cámara, let's be honest, pero que el hecho de que nuestra familia sea monoparental también ha hecho que tú salgas de tu esquema mucho y que nos llevemos también, porque a lo mejor si fuese otro tipo de familia no tendríamos esa relación, yo me llevaría más con mi padre o con ninguno, o yo no sería la Sara que soy, sería más inmadura, sería más tal, porque las circunstancias a mí también me han llevado a tener una relación mejor contigo porque yo estoy en un plano poquitito más maduro que la media de gente de mi edad, por lo menos que yo conozco, y eso es una realidad. Ni soy mejor ni soy peor. He tenido que madurar antes por las circunstancias, entonces eso me ha acercado a ti. Claro. También. No, pero por eso te digo que yo igual, ha habido varios acontecimientos en mi vida desde que soy pequeña que a mí pues me han llevado a ser la persona que soy ahora mismo. Y ya está, y no hay que cambiarlos. Atrás para nada. Totalmente. Solamente, mira, en la época del instituto, que ya casi cuando iba a entrar en la universidad, empecé a conectar más con un grupito de colegas y demás, y salía y entraba y me lo pasaba muy bien, había asignaturas que me gustaban mucho, no me suponía un reto muy grande levantarme e ir al colegio, o porque, bueno, había profesores que eran muy capú, etcétera. Entonces esa época, pues bueno, la recuerdo muy gratamente. Que el colegio también ha cambiado y la forma en la que los profesores tratan a los alumnos ha cambiado y que siga cambiando muchísimo y a mejor. Y ahora chapó por muchos profesores porque... ¡María! Esa Mary es mi mejor amiga también. Y Mary todavía es de tu generación, pero hay gente que es de la mía que está cambiando ya muchas cosas a nivel de educacional que se le agradece muchísimo. ¿Y qué te iba a decir? Y nada, y que yo no cambiaría nada, no volvería atrás, no tengo nostalgia por algunas cosas, sino a lo mejor pues a ciertas personas, pero que tampoco, porque te lleva, y eso es la madurez, te lleva las cosas buenas de gente que te ha acompañado en ciertos momentos de tu vida. Y ya está, que tienen que estar en una etapa de tu vida, en un ciclo y ya. Y las cosas pues malas que has vivido, las has sobrepasado lo primero. Y después las has canalizado de tal manera que has sabido sacar el lado bueno de eso y el lado también malo, a decir, pues no voy a caer en esta trampa o voy a intentar hacer las cosas de otra manera para no volver a caer en los mismos patrones negativos y seguir adelante con tu vida. Sí, que la vida es eso, seguir adelante, echarle cara cuando tienes que echarle cara, quejarte cuando te tienes que quejar, decir las cosas siempre con respeto, pero sin perder tu verdad, y que aunque pierdas las formas, si la verdad y la razón la tienes, eso no lo vas a perder, eso efectivamente. Sí. Y que tampoco sirve de nada, y esto se lo digo mucho a Candela, porque ella vive mucho en la nostalgia y en el pasado, tampoco sirve de nada anclarse en el pasado porque te estás frenando el vivir tu día a día y tu presente. Y luego, cuando mires atrás y seas una ancianita, literalmente, por muy chorra que suene, te vas a arrepentir de no haber vivido todo lo que tienes que vivir, tanto lo bueno como lo malo. Si estás pasando por una etapa mala, vívela porque va a pasar, y que si tú tienes que pasar por esa etapa mala es porque tienes que pasar por esa etapa, sea muy jodido, sea una putada, te quejes día sí, día también, quieras evadirte de esa realidad, pero es que también te está enseñando eso, o sea, tienes que pasar por cosas buenas, por cosas malas, por encontrarte a gente que te llene, gente no que te destroce, pero gente que no sea tan buena contigo. Es que eso es la vida, y la vida está para vivirla. Yo lo digo siempre en todos los episodios, y vivir en un pasado no sirve de nada, porque es lo que tú dices, te ha dado cosas muy buenas, te ha dado cosas muy malas, pero tú eres la Isabel de 46 años a día de hoy porque has vivido lo bueno y lo malo, y porque has vivido ese pasado y has crecido en esa generación y con esa infancia, con esa adolescencia, etc, etc. Pero bueno, gracias por venir otro día más a mi canal, mi podcast. A ti por invitarme. Muchas gracias a los que, las que y les que me estáis viendo. Otra cosa de mi generación, el pronombre neutro, que otras generaciones no lo tienen tan adherido, incluso dentro de la mía tampoco mucho. No. Pero bueno, muchas gracias por verme otro domingo más, y la semana que viene venimos con un episodio especial de Navidad. ¡Bien! Nada, feliz Nochebuena, feliz Navidad, porque para cuando se suba el siguiente episodio ya habrá sido Navidad. Y que gracias por verme, que la semana que viene más, ¿cómo es? Y mejor. Adiós.